Sí, güey, sí. Sí, güey, sí. He regresado. Quédense a este nuevo video. ¿Por qué? Porque va a estar genial. Va a estar excelente. Excelente. Y bueno, aquí estamos. Como pudieron notarlo, hemos empezado con nuevo intro. Este nuevo intro, deja tu like y o comentario de qué tal te pareció este nuevo intro. Y ya se me olvidó. Hola gente de internet, ¿cómo están? Les ha llegado un nuevo video de esta semana, por lo menos, al menos, más bien, de Charlie. Sé que a ustedes no les interesa, pero les ha llegado un nuevo tutorial. También últimamente no he subido videos. ¿Por qué? Bueno, eso a ustedes les vale ver. No se la crean. Pero no hay por qué decirlo. Bueno, no les quiero decir por completo. Pero vamos al tema de hoy. Las situaciones trágame tierra. Antes de comenzar el video me he percatado de que no me he presentado. Bueno, sé que eso a ustedes no les importa, pero bueno, yo soy Charlie, tengo 16 años, me gusta la electrónica, me gusta la salsa, me gusta el rock, me gusta el reggae, bueno, me gusta la música. Y también, por supuesto, bueno, creo que ya es todo lo que tengo que decir porque no les va a interesar. Pero ahora sí, vamos a lo que venimos. Las situaciones incómodas o situaciones trágame tierra, por lo menos a las personas les ha sucedido una vez en su vida. Pero creo que eso es más que obvio que te van a suceder todo el tiempo. En estos momentos de tu vida son aquellos en los que dices: ¡puta madre! Estas situaciones son algunas. Canción de gusto en secreto. Todos sin dudar tenemos una canción que nos gusta en secreto, pero por algunas razones, por temor, no las dices a los demás. Y desde luego, cuando estás solo, nena, ven aquí a pelear. Dice que ella me humilla, pero yo no le creo. Encima que tiene 1200 encima que tiene 1200 a mí no me gusta. ¿Crees que me va a gustar esa música? No me gusta. Sí, no me gusta. No me gusta. Pero sabes que por dentro te estás muriendo y la estás cantando de derecho a revés. Sabes que la quieres bailar. Espérenme, déjenme, le pongo pausa. No me gusta esa canción, pero déjenme polvo. Me sirve esta madre. Ya. Sí, sigue el video, pero no me gusta la canción, Visitas inesperadas. Estás muy tranquilo dentro de tu casa cuando de repente... Jorge, ¿cómo estás? Si no sales a abrir, estamos aquí afuera. Pero si no sales a abrir, estamos aquí afuera, sí. Tú, como de seguro estabas dentro de tu casa todo fachoso y... por no decir... mejor no lo digo. Pero bueno, tú estabas dentro de tu casa todo desarreglado, tu casa hecha un desastre. Pues no te quedaba... Ahí podías aplicar fácilmente la de... ¿qué crees que no estamos en casa? Sí, salimos hace rato. Nos hubieran avisado más temprano. O... ¿qué crees que vamos a salir? Sí, a rato. Tenemos a un... asunto importante, sí, vamos a salir. Sí, qué pena, ¿no? Pero ahí, tú, muy inocente, por no decir idiota... sí, ahorita salgo a abrirles, ¿no? Espérenme tantito, sí, ya me estoy cambiando para salirles a abrir. Sí, ¿no?
dejas pasar y todo, y piensas que no se van a ir hasta después ya de comer. Les das de comer y todo, tú muy amablemente, pero resulta que no se quieren ir. Ah, sí, que creo que me acaban de hablar de urgencia y tenemos que salir, sí, es un asunto importante. Perdónenme, pero me tengo que ir. Perdón. Ah, sí, no se preocupe, los acompañamos, no hay problema. Sí, no hay problema que tengamos que gastar así mucho dinero, sí, así. No importa, los acompañamos. Sí. Tropiezo en lugar público. Cuando te tropiezas y llegas a caer, y peor, en un lugar público, lo primero que haces no es fijarte si estás bien. Lo primero que haces sin duda es fijarte que no te hayan visto. Y si no te vieron bien, todo bien. Pero sin duda, si alguien te llegó a ver, tú solamente queda apenarte y llorar. El estarse sentado. Sin duda esto nada más es para hombres. Supongo que todos los hombres me han entendido en esta circunstancia. Pero también sin duda, esta es una de las grandes que somos traicionados por nuestra propia sangre. Pues resulta que... mejor véanlo. Ah, sí, ahorita voy, espérame. Espérame tantito, ahorita voy. Préstamo de intimidad. Y no ese tipo de intimidad. Si la llegaste a pensar, mis condolencias. Perdón. Préstamo de esto es como prestar tu ropa interior. Es como estar desnudo. Bueno, exageré, pero es como estar desnudo. Sí, el prestarlo es pasable, pero también depende de a quién se lo prestes. Como... Oye, amor, ¿me prestas tu celular? Sí, ten. Pero me lo vas a devolver, ¿verdad? Pero ten. Ah, sí, está padre, sí. Fíjate nomás, está padre, sí. Está bien padre. Sí, ya. ¿Ya me lo devuelves? Sí, ya me lo devuelves. Ah, sí, perdón, amor, sí, perdón. Estaba viendo nada más. Espera, pero déjame ver tantito esto. Sí. Ay, ¿qué es esto? Ay, cabrón. Ay, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí. Ay, cabrón, no manches. Ay. No puede ser. No de veras contigo, ¿eh? Sí, de veras, sí. Hasta aquí. YouTube. Bueno, YouTube. Sin duda, esta es una farsa, de veras, porque, o sea, se creen youtuber y nada más llevan como 6 videos, la verdad. O sea, se sienten la gran cosa, pero nada más son una vergüenza, la verdad. ¿Quién sabe quién, pero, o sea... Bueno, gente, hasta aquí el videoblog de esta semana, por lo menos de esta semana. No olvides, si te gustó, dale like, deja tu manita arriba, ese sensual like. Y si así lo deseas, deja aquí abajo en los comentarios, pues un comentario
suscríbete a este hermoso canal que está comenzando apenas, pero es un hermoso canal. Pero sobre todo comparte este video para que, pues ya lo sabemos, me vayan conociendo. Nos vemos a la que sigue. También últimamente, como se han podido dar... No ese tipo de intimidad. Hola.